Este podcast es presentado por Hola Insurance, sus socios en salud y seguro de vida. Con seguridad todos recordamos a esa persona que era el bromista del salón de clases y cuando en algún momento sus bromas dejaron de ser divertidas, se pasaron de la raya y empezaron a generar malestar y dolor en algunos. Sin embargo, no todo se queda allí. Cuando ese comportamiento se vuelve constante, despiadado y abusivo, ya podríamos estar hablando de matoneo o de bullying. En este episodio de Hola Doctor vamos a hablar de cómo criar hijos anti-bullying. Y esta semana estamos con la doctora Débora Ambrogini, psicóloga de la salud y forense de la Universidad Carlos Albizu, especializada en traumas, depresiones, adolescentes y ansiedad. Doc, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de Hola Doctor. Muchas gracias por tenerme. Bueno, Doc, manos a la obra, empecemos. El capítulo de hoy vamos a hablar de cómo criar niños anti-bullying. Y hay una cifra preocupante que encontramos por ahí en el Centro Nacional de Estadísticas de Educación de Estados Unidos que dice que 1 de cada 5 estudiantes ha reportado en algún punto de su vida alguna forma de matoneo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué es el bullying para empezar? Definitivamente son cifras que son altas, especialmente en la sociedad que estamos ahora. Pero es algo importante que tenemos que destacar y decir sobre todo qué es el bullying y diferenciarlo de qué no es. Cuando hablamos de bullying estamos hablando de un tipo de comportamiento de acoso que es no deseado y es algo que pasa recurrentemente, ¿ok? Usualmente lo vemos en el ámbito de los niños, lo vemos en el ámbito de los adolescentes y en algunas veces también lo vemos cuando ya ha sido a largo plazo y reiterativo en los adultos. Entonces, para determinar qué es bullying o no, tenemos que tener esos patrones. Tiene que ser un tipo de acoso no deseado y tiene que tener el potencial de ser repetitivo. Uh-huh. O sea, sí, porque pueden ser empezar como chistes, como bromas, pero de pronto van subiendo de tono y la persona que la recibe no es divertido para ellos. Correcto. Por ejemplo, todos en el colegio, en la escuela, en algún momento hemos vivido algún tipo de broma, algún tipo de apodo. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Y es la manera que lo podemos sobrellevar y diferenciar de una broma a algo que ya no se convierte en una broma. Cuando uno determina que lo que la otra persona está infringiendo o causando es difícil para nosotros de manejar o de conllevar, ya eso llega y cruza la línea y se convierte en un acoso, ¿no? Y el acoso puede ser en diferentes formas. ¿Cómo cuáles, Doc? Por ejemplo, tenemos el acoso verbal, ¿no? El uso de apodos, el llamarle a una persona ciertos nombres, amenazas verbales que también pueden suceder si no haces tal cosa o ese tipo de acoso. Tenemos el acoso social, cuando entre niños o adolescentes a propósito separan una persona del entorno social. Por ejemplo, tienes un salón de 20 estudiantes y algo sucede que, por ejemplo, aíslan a uno a propósito, ¿no? Este acoso social también puede ser hablar rumores sobre la persona, se escucha algo, se dice algo y luego eso es como una llamita que empieza a prenderse y es un gran fuego. Ese también es otro tipo de acoso. Tenemos el acoso físico, ¿ok? Ya pasamos de verbal a social a físico, un empujón, un arañón, un pellizcón, quitarle objetos. ¿No? Si llevan algún libro, por ejemplo, si son pequeños, lápices de colores, una cartuchera, que se los quiten, que se los roben. Bueno, no se los dejan tener. Es un acoso físico. Y bueno, tenemos el que es ahora más común, que es el cyberbullying, ¿no? Con las tendencias, obviamente, que pasan en las redes sociales y el acceso a los teléfonos y las computadoras que todos tenemos ahora. A los juegos de videojuego en los que otros desconocidos pueden participar. Correcto, en los videojuegos que ahora son de tan adrenalina, tenemos tanta violencia en los videojuegos, entonces el lenguaje va escalando y rápidamente va cambiando. Y de ahí sí, se puede desencadenar un cyberbullying, que la diferencia del cyberbullying a los otros tipos de bullying es la magnitud a la que puede llegar. El cyberbullying, a ver si tú me traduces, es unrelenting, no para. Uh-huh, es constante, es constante. Es una bola de nieve. Un bullying que tú tienes en tu entorno social, trabajo, en la escuela, ocurre ahí, está enfocado ahí durante el tiempo que estás ahí, pero para cuando te remueves de la situación. El bullying cibernético
no para. Te persigue donde vayas. Cada vez que te conectes, alguien o vas a ver esos síntomas, ¿no? Esos signos. Correcto, es 24 horas al día, porque siempre estamos con algún tipo de teléfono, de tableta o de computadora. Y tiene la capacidad de crecer aún más, porque conlleva que esté expuesto a las redes sociales, donde todos pueden unirse a eso. Entonces ya no es solamente la gente que comenzó el bullying, pero luego tienes un comportamiento donde se va alargando. Y ya no es 10, 20, son 200 o más personas que se pueden unir. Doc, ¿y por qué como seres humanos somos así? Porque como que al caído caerle y nos sumamos de pronto a ese tipo de cosas pensando que es diversión o pensando que puede ser, sí, divertido, Bueno, pero... Eso es un factor social muy interesante en realidad. Han habido bastantes estudios en lo que se enfoca la psicología social sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si hay algún tipo de marcha, ponte a pensar, la marcha que sucedió en el Capitolio. Puede ser 1, 2, 3 que comienzan con la idea, pero luego hay personas que aunque no participen del mismo pensar, no participen de la misma idea o sentir, se unen solo por el hecho de ser parte de ese grupo. ¿De sentirse parte de algo? Exacto, de sentirse parte de algo. Y eso también está bastante atado a lo que es el bullying, porque el bullying maneja ese desequilibrio de poder, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, yo soy parte de este grupo y tú no. Okay. Entonces regresa a eso otra vez. Wow, pero ahí nos adelantamos. Sigamos, volvamos con nuestros, con las primeras etapas. Doc, ¿cuándo se puede empezar a ver uno que se está presentando bullying en nuestros niños? ¿De qué edades estamos hablando? Y primero eso, y segundo, ¿qué podemos hacer nosotros como padres o adultos para que nuestros hijos no se conviertan en los causantes del bullying? ¿Cuándo podemos comenzar a ver ese tipo de comportamiento? Alrededor de los 6 o 7 años de edad ya podemos comenzar a ver patrones, ¿no? Ya están en el colegio, ya están en el entorno social, ya los niños comienzan a tener amistades en forma de grupo, ¿no? Y de ahí en adelante es donde los comenzamos a ver. Ya el niño tiene un entendimiento también de lo correcto o lo incorrecto, de a quién te gusta como amigo o quién no, y entonces ahí puedes comenzar a ver los patrones. ¿Cuáles son esos patrones que nos indican que nuestros hijos son los que estarían causando ese bullying? Ok. Y eso es un tema bastante delicado, ¿no? Porque siempre hablamos de la persona que está siendo víctima del bullying, ¿no? Nosotros siempre, o un padre nunca quiere pensar que su hijo está pasando por eso. Pero en la realidad es que con las probabilidades de los números que has dado, hay una tendencia alta de que quizás incluso la persona que tengamos en la casa esté perpetuando ese comportamiento. Ahora, cosas importantes de señalar. Factores riesgos que pueden hacer que alguien se comporte que demuestre esos comportamientos. Por ejemplo, si en la casa hay una dinámica de violencia verbal, violencia doméstica, que se normalice el uso de cierto lenguaje que es fuerte, ¿ok? Y no se corrija. Eso es otra cosa que también lo hace a uno propenso. Que se normalice ciertos videojuegos, ciertos shows, donde vemos algo que nosotros determinamos que es incorrecto y no lo corregimos, no lo educamos. Mira, esto está en la televisión, pero esto no es correcto. Esto dijo, por ejemplo, papá, pero él estuvo incorrecto y luego papá también deja saber qué es lo que está pasando. Tiene que ver como mucha comunicación con nuestros hijos para... Exacto, eso es algo importante, ¿no? Establecer una comunicación abierta, que haya siempre un clima de comunicación con los hijos para poder abrir esas puertas y hablar sobre el tema, ya que es algo muy común en realidad. Doc, entonces listo, ya identificamos esos patrones, nos dimos cuenta que nuestro hijo es el que está generándole matoneo a los demás niños. ¿Cómo empezamos a tratarlo? No a tratarlo, pero ¿cómo empezamos nosotros como padres a redireccionarlo? Ok, entonces, en la dinámica del bullying o del matoneo,
Usualmente la persona que va a señalar esto, principalmente, va a ser, por los chances y por los números y por la situación, usualmente va a ser la persona que está siendo victimizada, ¿ok? Usualmente la víctima o la persona que está experimentando esto sufre en silencio, ¿ok? Porque al hablar va a resultar en más aislamiento, al hablar va a ponerte como un cartelito que dice no pudiste llevarlo, era solo una broma, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no puedes manejarlo esto tú solo? Entonces puede ser que la manera como el padre del que está causando esto se entere es por medio de un maestro, ¿no? Una llamada al colegio, y de ahí viene un poquito de resistencia. Eso puede crear resistencia porque nosotros no queremos aceptar que nuestro hijo, ¿no? Lo que hemos creado esté causando esto en la escuela. Ahora, como padres es importante establecer un clima de comunicación, un clima de empatía, y eso va de doble camino, no solo para el niño o el adolescente que esté causando esto, pero para uno mismo también, ¿ok? Porque como padres uno trata de hacer lo mejor que uno puede, sea cual sea las circunstancias, sea un matrimonio unido, sea un matrimonio separado, sea un padre soltero o soltera. Es importante de que el padre no se autoculpe por el comportamiento que está demostrando el hijo. Ok, interesante. Entonces, aquí viene establecer la comunicación, la empatía, para entender qué es lo que está conllevando a esta persona a hacer esto, a nuestro hijo. No se trata del bullying, no se trata del comportamiento, pero es más bien qué está detrás del comportamiento. ¿Por qué es que mi hijo o mi hija está actuando de esta manera? Entonces tenemos que explorar eso. El área emocional. ¿Ha habido algún cambio emocional en mi hijo? ¿Ha habido algún cambio en la dinámica social? ¿Algún cambio en la familia? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando comenzó esto? Comenzar a explorar, normalizar ciertos sentimientos y obviamente pedir ayuda, ¿no? Las escuelas tienen consejeros y psicólogos disponibles, si uno tiene seguro, llamar, ¿no? A la aseguradora para que te puedan hacer el link con un proveedor, con un psicólogo, o uno mismo buscar. Ahora están disponibles en las redes sociales, online, uno puede buscar y pedir ayuda de esa manera. Es toda una cadena. O sea, el niño que hace bullying tiene todo un antecedentes y background que lo llevan a ese punto. Correcto. Lastimosamente no es como un ciclo vicioso, ¿ok? Por así decirlo, la persona que está herida hiere. Si uno ha sido atacado, acosado o ha experimentado eso, tú tienes la proclividad, los chances de que tú puedas hacer eso en el futuro o imitarlo. Y si no es directamente contigo, tú puedes indirectamente enseñarle eso a tus hijos y no darte cuenta. Terrible, sería la ley como del más fuerte. O sea, a mí me lo hicieron, entonces yo lo hago y se va perpetuando. Continúa. Wow. Doc, y entonces, que esta pregunta va muy unida a la anterior. ¿Qué hacer entonces si son nuestros hijos las víctimas de este bullying? Ok. La manera como llevar esto es relativamente similar, ¿ok? Porque los dos niños, el que hace y el que recibe, ¿ok? Están sufriendo de alguna manera, lo que lo están demostrando de una manera diferente. Hay pequeños factores, riesgos, pequeñas red flags que uno quiere ver. Antes de que uno sepa que nuestro hijo está siendo víctima de bullying, uno tiene que estar consciente que ha cambiado. Por ejemplo, si el niño llega a la casa con un moretón, con un scratch, un arañón, si fue al colegio con ciertos objetos y no los regresa, si hay cambios en el apetito, por ejemplo. Dime. Esa me parece, esa le iba a preguntar de los cambios alimenticios, porque esa me parece alucinante. Tal vez no nos fijamos en ello, pero... Exacto. Y el cambio alimenticio o los cambios en los patrones alimenticios y del sueño están completamente ligados a la patología y a la salud mental. En realidad es
parte del criterio diagnóstico. Cuando uno diagnostica a alguien con depresión o ansiedad, esas son cosas que nosotros vemos. Entonces, si el niño está, por ejemplo, durmiendo menos, experimentando pesadillas, o, por ejemplo, hay momentos donde nos damos cuenta y decimos, wow, está durmiendo muchísimo más. ¿Qué está pasando? O de repente, no quiero ir al colegio. Me duele el estómago, me duele la cabeza, me siento resfriado. ¿Por qué no quiere ir? Como que se inventan enfermedades para no ir al colegio, algo así. Exacto. Y de ahí uno puede ver, ok, ya no quiere participar en los eventos de la escuela, no quiere participar con las amistades. ¿Qué más ha cambiado? Entonces ahí uno va atando, y otra vez, un clima de comunicación, un clima de empatía. Abrir la puerta para que cuando nos estén contando qué esté pasando, no tengamos la reacción automática de querer ir y defender al hijo de una vez. Porque ahí caemos en otro error y quizás nosotros nos convertimos en bullies de la persona que estaba haciendo eso a nuestro hijo. Y por arreglar un problema lo aumentamos más, le damos un mal ejemplo también a él, reaccionamos. Correcto. Wow. Es increíble cómo todo se va relacionando con todo. Es como un gran ecosistema, ¿no? Como... Doc, y esos terceros protagonistas, los espectadores, los que están solo mirando, que saben que tal niño le hace bullying a tal otro y no dicen nada, no defienden al uno, no frenan al otro y no anuncian nada tampoco. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿O cómo impulsarlos? ¿O cómo ayudar? No sé. Ese es un tema excelente porque, una vez más, el enfoque siempre es en la víctima, ¿no? O la persona que está experimentando el bullying, pero los espectadores están siendo tan partícipes de la situación, tal como lo está haciendo la persona que está causando el acoso. Son como cómplices, aunque es una palabra fuerte, pero ¿son cómplices? Es tan simple como que imagínate el niño que va por un hallway en la escuela y viene el matón, por así decirlo, y lo tropieza. Y se le caen todos los libros, se le cae la mochila, se le cae todo lo que tiene y todos se ríen. Y el niño queda en el piso, el otro que le hizo bullying lo queda mirando como que, ajá, eso es lo que yo quería. Y el resto de los compañeros se están riendo. Esto pasa una vez, 2 veces, 3 veces. Estos han sido momentos donde ellos están perpetuando el comportamiento y a la misma vez siendo bullies indirectamente. Como bullies pasivos o algo así. Correcto. Pero qué fuerte, o sea, porque alguien me decía, no, es que pues en el colegio todos crecimos con el bullying y el bullying hace parte de crecer y a veces uno se burla y a veces se burlan de uno y pues el bullying es divertido, pero no necesariamente es así, o ¿qué piensa usted, Doc? Nosotros, el bullying no es que se creó ahora, ¿no? Es que ahora le hemos puesto el nombre, le llamamos lo que es y somos mucho más conscientes. Ahora, un apodo, un sobrenombre, una broma, como te dije al principio, siempre y cuando uno lo pueda sobrellevar, uno lo maneja, volteas la página y continúas, ¿no? Pero reitero, cuando tú sientes que ya es algo que no lo puedes manejar, que no lo puedes tolerar, y aquí viene la capacidad del niño, adolescente o adulto de manejar esas situaciones. Porque, por ejemplo, la misma situación, el niño que lo empujaron en el piso, todo el mundo se rió del nene, ¿no? Él se queda callado y no dice nada. Pasa una vez. La segunda vez lo empujan en un hallway. La tercera vez le quitan cosas de la mochila. La cuarta vez empiezan un rumor sobre él. Todo este tiempo este niño se mantuvo en silencio y no dijo nada. ¿Ok? Repito, sufriendo en silencio. Pero este niño tiene el factor de que él no habla por sí mismo. Él no dice lo que está pasando. Ahora, tú puedes tener esa misma situación con otro niño, que cuando lo empujan al piso, recoge todo y dice, ok, ahora mismo voy a la maestra. Y va y habla con la maestra. Llega a la casa y le dice a la mamá, Mom, me pasó tal y tal cosa. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ese niño ha demostrado que tiene una capacidad de manejar esa situación diferente.
ya sea porque le hablaron del tema en la casa, ya sea porque su personalidad es más fuerte, ya sea porque es un poco más independiente, pero pudo conllevar eso. Le hicieron un momento de acoso, pero lo pudo sobrepasar. ¿Y qué pasa con aquellos, Doc, que su reacción es tan o igual o tan violenta como la que recibieron? Por ejemplo, el que se paró, me empujaron, me empujaste, me paro y te empujo de vuelta. Y como, o sea, más violencia, ¿no? Más... Bueno, sí, ahí ya no estamos hablando, ahí llega a ser más, ya no sería un acoso, pero quizás son dos personas que tienen el mismo nivel de personalidad, porque ahí ya es una batalla de poder. Pero digo, pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces y a la tercera vez se volteó y le dio su guarapazo. Entonces, factores que pueden estar involucrados en esto. Quizás fueron a la casa y le contó al padre o a la madre y la mamá le dijo, ¿sabes qué? No te dejes. Aguantaste una, aguantaste dos, la próxima, métele. ¿Y eso está bien o está mal? A ver, ¿qué tú crees? Es justa. No, mentiras, no. Pongámosle. La doctora es la que sabe, yo no sé. Siga, doctor. Bueno, estamos una vez más creando patrones de comportamiento que no son adecuados. Estamos literalmente enseñando violencia con violencia, agresión con agresión. Tú me pegas, yo te pego. Y todo eso se lleva. Digamos que así fue que nos criaron a nosotros, a nuestra generación. Nosotros estamos llamados a cambiar eso con nuestros hijos, entonces. Tú dices como que a nosotros nos criaron con que te empujan y tú empujas. En mi época sí, de pronto la doc no. Ok, entonces una vez más, para que un patrón se cree, ok, y cuando hablamos de un patrón estamos hablando de que este tipo de comportamiento que nosotros vemos en niños, a la larga se convierte en algo caracterológico ya establecido en la personalidad de alguien, que uno puede verlo en un adulto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos escuchado de personas en las redes sociales, personas en poder, que tienen patrones de la personalidad que uno dice, ok, es un bullying, pero con poder, con dinero. Okay. Entonces, para que eso suceda, tienen que ser repetidas situaciones donde la persona puede establecer dominancia de una manera no adecuada y no hay ningún tipo de outcome negativo, o sea, nada malo sucede que lo detenga. No tiene consecuencias. Y no hay corrección. Correcto. Doc, volviendo a lo de los chicos en la escuela, el mismo reporte del año 2019 del Centro de Estadísticas de la Educación decía que solo el 46% de los niños víctimas han reportado a algún profesor del colegio o algún adulto del colegio con quien tengan confianza de su situación. ¿Qué cree que debemos hacer para que esa cifra aumente más y sean más niños los que, listo, les pasó dos veces y a la tercera vez se va a decirle a la profesora, a la directora, al counselor? Claro. Es casi la mitad de niños de los que estamos hablando, ¿no? Casi la mitad de los que son víctimas de este comportamiento que en realidad terminan reportando esto, ¿no? Y es una cifra que ha venido en aumento año tras año, o sea, como que estamos empoderando más a los niños. Si les pasa esto, avisen. ¿Qué podemos seguir haciendo para que esa cifra siga subiendo? Vuelvo y reitero, tenemos que comenzar en la casa, ¿ok? Porque no podemos esperar que el bullying o que este comportamiento sea manejado desde un punto tercero, desde la escuela. Tiene que comenzar en el hogar y siempre hablando del tema, normalizando el hecho de que siempre se pueda hablar de cosas negativas y de cosas buenas. No solo de qué nota sacaste, qué deporte hiciste, pero hablar un poco más del entorno social del niño y del adolescente. ¿Qué está pasando con tus amistades? Cuéntame cómo te va con fulano, con tal persona. Tratar de normalizar eso para que la solución venga desde la casa, que el niño entienda cómo manejar esa situación y cuando el padre le da el consejo, ¿ok?, el niño puede actuar. Y ya cuando eso no causa solución, entonces se puede escalar al maestro y a quien sea que venga superior al maestro. Perfecto. Doc, si pudiéramos enumerar cuáles serían los efectos más comunes del bullying en el corto y en el largo plazo.
Bueno, obviamente está primordialmente el daño emocional y psicológico que esto causa, ¿no? Esto va de por sí, va formando el patrón emocional de la persona, ¿ok? Somos adultos, pero fácilmente tú y yo nos podemos recordar los apodos que nos llamaron cuando éramos niños, ¿ok? No nos olvidamos de eso. Por más que seamos ya una persona adulta, segura, establecida, uno no se olvida de las cosas que vivió en la infancia. Eso nos deja saber qué tanto nos marca una simple broma que tú y yo pudimos conllevar y no lo llamamos bullying. Nosotros dijimos, bueno, nos llamaron tal cosa, pero lo pude manejar y sigo adelante. Pero vemos que cuando nos tocan esa heridita o cuando nos recuerdan de eso, uno se ríe, pero como que con un poquito de ¿no? Te incomoda un poco. Te das cuenta que eso aún sigue presente. Cuando es un bullying, ¿no? Estamos hablando, como repito, un acoso repetitivo, no deseado, que hay un abuso de poder, eso empieza poco a poco a cambiar tu manera de manejar situaciones. Resulta en uno no socializando tanto, tú te aíslas un poco más, mides más tus interacciones, tu autoestima puede bajar, ¿ok? Porque comienzas a preguntarte, ¿por qué no le caigo bien a todas estas personas? ¿Por qué todos piensan eso de mí? ¿Por qué no quieren ser mis amigos? ¿Por qué me sigue sucediendo? Entonces crea inseguridad, baja autoestima, te separas de tu entorno social, ¿no? Y todo eso impacta tu salud emocional. Y entonces ahí puede comenzar la depresión, la ansiedad, y todo eso es desde que uno es chiquitito. Y se va alargando y va creando una incapacidad ya como adulto de manejar y modular tus emociones. Porque cuando llega al punto donde no lo manejas más y no puedes controlarlo, eres aquel niño que se levanta y lo empuja. Porque es la única manera de cómo sabes cómo defenderte. Causando violencia, causando agresión. No exageramos, Doc, si decimos que incluso se puede estar incubando un adulto violento, agresivo, o un adolescente más violento, más agresivo, que incluso puede responder o tener una reacción igual de violenta a la de su agresor y causar una verdadera tragedia. O sea, desafortunadamente aquí en Estados Unidos hay los tiroteos en las escuelas, o se puede generar algo así. Se puede estar formando un ser humano así, con eso por dentro. No se puede decir que no. Tampoco no significa que todos los niños que estén haciendo bullying o que hayan sido víctimas de bullying van a hacer eso. Pero los chances de que uno continúe demostrando tipos de comportamientos que no son adecuados, que no son saludables, que son agresivos o violentos, sí puede llegar a eso. Y los que dañan, se hacen daño a sí mismos, como autolesionarse, y eso también hace parte como del gran problema. Definitivamente, es un punto que no lo toqué, pero eso también es otro factor, riesgo y señal de que algo está sucediendo. Porque cuando uno no puede manejar la dinámica emocional, cuando uno no puede controlar el entorno, cuando uno no puede modular sus emociones, la única manera como usualmente la persona hace es mirando internamente, cerrándose, y ahí es donde tenemos gente que se autolesionan, ¿no? Como tener el poder de que puedo hacerlo, me puedo causar... Tengo el control de yo causarme daño. Tú no me vas a hacer daño a mí, yo me lo hago primero. Terrible, ¿no? Uh-huh. Y si vemos a nuestro... Yo sé, vamos a otra vez a hablar, a la charla, a hablar con nuestros hijos, la comunicación, pero ¿cuál puede ser nuestra primera reacción al ver que nuestro hijo, por ejemplo, decidió cortarse, o lo encontramos cortándose o vomitando? Bueno, no sé. Bueno, usualmente es eso, ¿no? Estamos hablando de, no por así decirlo, de cosas que están de moda, pero cosas que son aún ahora bastante común. El bullying es algo que se ha vuelto bastante común ahora. Todos entendemos que es ese tema. Lo mismo estamos hablando de cuando uno se corta, ¿no? Los cortes superficiales,
no pueden usar necesariamente una pequeña cuchilla o un gilet. Puede ser la punta de un lapicero, la tapita de un lápiz, la tapa de una lata de gaseosa, ¿no? Entonces, una vez más, no es el comportamiento, pero lo que está detrás del comportamiento, ¿ok? Si uno quiere establecer esa comunicación y no sabe cómo, buscar a alguien que le diga cómo yo abordo este tema con mi hijo, ¿ok? Segundo, a esa edad la privacidad es algo que en realidad no es que tengan el derecho completo de tener una privacidad ya como un adulto. Si el padre tiene que entrar al cuarto de la persona menor, adolescente, y buscar cualquier cosa que pueda usar usada para dañarse, también. Si tienen que remover cosas del hogar a los que ellos puedan tener acceso para hacerse daño, también. Y una vez que la conversación se ha dado, y ahí eso puede causar un desahogo y la persona puede dejarle saber, mira, estaba pasando por tal y tal y tal cosa y no sabía cómo manejarlo y hice esto, buscar ayuda, ¿no? Claro. Estar pendientes de nuestros hijos, hablar con ellos y buscar ayuda de gente que sabe y que nos pueda guiar un poco. Doc, ¿se puede hablar? Yo sé que la lógica indicaría que no, pero ¿se puede hablar de pronto que haya bullying en nuestra propia casa? De pronto un familiar, uno de los padres, un hermano mayor. ¿Sí existe eso o ya no se debe considerar bullying? Bueno, obviamente nunca va a faltar un familiar o alguien en la familia que sea pesado o que haga ese tipo de comentarios que uno no desea, ¿no? Puede pasar. Hay gente que ya como adultos mantienen ese patrón de personalidad que sí, son bullies de adultos y sí puede existir definitivamente, ¿no? Pero es importante siempre ponerle la etiqueta al comportamiento que es y tratar de hacer la distinción, porque luego caemos en el error de llamar a muchas cosas que no son bullying y se normaliza el tema y la palabra bullying. Y entonces ahí caemos en otro patrón de llamar a diferentes situaciones bullying cuando no lo son. Entonces, no deseado, repetitivo. ¿Y cuál era el tercero? es un imbalance de poder. Doc, alguien nos comentó, nos mandó un mensaje diciéndonos que el bullying finalmente era una condición natural, que es común en algunos animales. ¿Eso se puede defender esa idea? Desde la ciencia, desde la academia. Bueno, uno no puede negar que cuando uno está formándose, estás dentro de la panza de la mamá de uno va recibiendo, ¿no?, lo que esa mamá está experimentando. Por ejemplo, madres que durante el embarazo experimentaron trauma, abuso o situaciones muy fuertes, esos niños salen con una proclividad, con un factor riesgo de desarrollar depresión o ansiedad como adultos. ¿En serio, Doc? Entonces tú ya indirectamente vas creando patrones, que si no los corriges, que si no los enseñas, que si no está esa presencia constante como padre para educar, sí. Ahora, no es tan blanco y negro, no es como que naces como un bullying y listo, ¿no? Hay patrones que te van a llevar. Como los que ya hemos mencionado. Como los que hemos mencionado, el entorno social, la interacción con otros, el área donde vives, en qué colegio estás. Si eres, por ejemplo, vas a un colegio donde eres completamente diferente a las personas que están ahí, ya solo tienes una banderita que te lleva ahí y algo va a suceder. Vas a ser singled out, vas a ser el único donde se te va a hacer un poco difícil navegar esa interacción social. Es que, Doc, leyendo decía, entre las razones más comunes para el bullying son la apariencia física, la raza, el género, la religión y la orientación sexual. O sea, técnicamente las 5 cosas que que hacen una persona ser persona. O sea, por cualquier cosa Lo que nos hace diferentes y únicos. Porque sabemos que bajo todas las cosas que tú has dicho, todos caemos bajo un umbrella, ¿no? El género, incluso ahora ya lo entendemos que es aún más fluido, hay un espectro de eso, la raza, la capacidad de, ¿no?, qué tan afluente tú eres o no, todo eso, todo lo que te haga distinto, sí, va... Y pasa en todas las
estratos sociales, o sea, en los colegios privados con los niños millonarios, algunos se la montan, lo mismo en los... Es como que está tan presente en nuestro diario vivir que, Correcto. que hay que aprender cómo manejarlo. Doc, y otro dato interesante que me pareció a mí es que la mayor señal de acoso en las mujeres, de bullying, perdón, en las mujeres es crear rumores, mientras que en los hombres es más físico el asunto. ¿Por qué se puede dar eso, Doc? Correcto. Bueno, ponlo así simplemente para decirlo. El hombre es más físico, la mujer es más emocional. Nuestros ataques siempre vienen por ese ángulo. Eso es algo biológico, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Esa es la manera como somos formados, cómo interactuamos. El hombre en realidad no tiene, no vamos a decir que es 100%, pero en su mayoría es mucho más físico en su manera de emprender diferentes situaciones, relaciones sociales, ¿no? La mujer es más de hablar, de conversar, entonces por ahí viene el ataque, hablando así, diciendo rumores, hablando del aspecto físico de otra persona, comentando sobre la apariencia o qué se pone, qué no se pone. Ese es un tipo de bullying también. Doc, ¿qué nos puede decir de esas series de televisión tipo 13 Razones o Glee o Euphoria que muestran como una realidad particular de los colegios, de los high schools, de la secundaria, y donde se habla del bullying y toda esta situación? ¿Ayudan, no ayudan, romantizan, normalizan? ¿Qué podemos decir? Es una combinación de todo. Ayudan y no ayudan y sí normalizan, ¿no? Hablan sobre el tema, pero de nada sirve el tema si no tenemos una educación y no se conlleva a la casa y podemos hablar de lo que estamos viendo. Porque entonces ahí podemos ver que el matón no pasa nada, que la que hace bullying es popular y que la que está haciendo bullying se corta pero no dice nada y está bien y tiene un novio y es feliz. Tenemos que hablar del tema. Hacer lo que hablamos al principio, como que si algo pasa mal o si algo que es incorrecto, hablarlo de una vez con el hijo, pasó esto, pero no está bien. Y ahí es donde vienen los parental controls, ver qué es lo que están viendo, sentarnos y compartir el show con ellos. Aunque no nos guste, veamos el show juntos para entender a qué están siendo expuestos. Perfecto. Bueno, Doc, muchas gracias. Para terminar, ¿le parece si hacemos un top 3 de las cosas claves que debemos tener en cuenta cuando hablemos de bullying? Ok. Definitivamente yo diría primordialmente entender qué es bullying y qué no es, para que dejemos de usar esas etiquetas, ¿no? Segundo, como lo he estado diciendo desde el principio, establecer un clima de comunicación. Comunicación en la casa, que sea algo normal, que cuando nos hablen del tema podamos abrir las puertas y no reaccionar. Y enseñarles a nuestros hijos y a nosotros mismos a tener empatía, a poder ponernos en los zapatos de otras personas y tratar de pensar el por qué son como son. Perfecto, Doc. Muchas gracias. ¿Dónde la pueden encontrar nuestros oyentes? Me pueden contactar por email. dr.ambrogini@gmail.com. Yo te doy el contacto. La anotamos aquí. Y a mi teléfono privado también me pueden contactar por ahí. Perfecto, lo dejamos ahí en las anotaciones de este episodio. Doc, muchas gracias y bueno, nos escuchamos en la próxima. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y a nosotros lo pueden hacer en todas las redes sociales, en @holadoctor o en la página web www.holadoctor.com. Si tienen preguntas, sugerencias o inquietudes, las pueden enviar a consulta@holadoctor.com o llamarnos al teléfono +1 844 338 2800. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.